Los fiscales quieren desaparecer el Centro Nacional de Información. Bueno, pues en esta ocasión de lo que hablaremos es un tema que se dio este fin de semana, en el cual se dio comunicación de los resultados que se habían tenido en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que había celebrado una de sus reuniones en estos días. Específicamente me centraré y citaré lo que fue una nota publicada por la web Eje Central, en la cual titula "Aprueban desaparición del Centro Nacional de Información", señalando que en su lugar llega el Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia. Una nota publicada el 7 de diciembre del 2019. Dentro de lo que señala esta nota, hace referencia a que tras tiempo de funcionar, el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública llegará a su desaparición en enero del 2020 para dar lugar al Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia. Señala que el acuerdo para conformar este nuevo sistema fue asentado en la asamblea de plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, aprobando en su caso tanto el fiscal general de la República, así como los 32 homólogos en los estados del país, incluyendo también a la Fiscalía General de Justicia Militar, así como en su caso al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que participaría dentro de este convenio para generar este nuevo sistema estadístico. Esa es la información de la que da cuenta. Uno de los aspectos relevantes es que esta misma nota hace referencia que con motivo de la implementación de este sistema estadístico, el registro, análisis y manejo de toda la información quedará bajo la supervisión y responsabilidad de las propias fiscalías y procuradurías mediante la Conferencia Nacional. Incluso da cuenta cómo es que en su momento ocurrió una situación, por ejemplo en el tema de los homicidios, en donde entre el 2015 y 2017 se tenía una cifra, pero con un cambio de metodología se modificó esa cifra. Ante ello se entrevistó en su momento al titular del Centro Nacional de Información, David Pérez Esparza, quien reconoció que las irregularidades y deficiencias respondían a la reclasificación que cada fiscalía o procuraduría hacía de sus estadísticas, mismas que no necesariamente se llevaban a cabo con celeridad y precisión como para ese conteo de víctimas de la violencia en el país. Este último punto, por si fuera de su interés, lo pueden consultar en otro diverso artículo también de Eje Central, que se tituló "Los 3,000 muertos que entidades volvieron zombies". Esa es la nota en donde se da cuenta de esa irregularidad que se tuvo con las cifras de homicidios. Pero bueno, pues entonces, en esta misma nota donde Eje Central da cuenta de esa pretensión, bueno, aquí se señala ya como un hecho consumado, pero que ahorita explicaré por qué digo yo que es una pretensión. De este hecho que señalan que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia pretenda desaparecer el Centro Nacional de Información, pues bueno, ya nos dieron un adelanto de lo que va a terminar pasando con este tipo de situaciones. ¿Cómo es el que se pueda retroceder en este punto? Cabe aclarar que actualmente nosotros contamos con lo que es una Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una ley que está vigente desde el año 2009. Esta ley crea pues una serie de instituciones u organismos que pues finalmente lo que buscan es consolidar el mandato que hace el artículo 21 constitucional en diversos ejes relativos a la seguridad pública. Dentro de estas instituciones, pues bueno, ya he adelantado
o he dado cuenta de algunas de ellas. El artículo 10 hace referencia a que se integrará por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, por la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes, por la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, por la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, por los consejos locales e instancias regionales y por el Secretariado Ejecutivo del Sistema. El Consejo Nacional, pues bueno, se encuentra integrado por el presidente, por el secretario de Gobernación, por el secretario de Defensa Nacional, el de Marina, el de Seguridad Pública, que ahora se le denomina Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, si no me equivoco, el fiscal general de la República, los gobernadores de los estados, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que ahora también tiene esa denominación, y el secretario ejecutivo del sistema. Bueno, ya en su caso, el artículo 17 establece que el secretario ejecutivo es el órgano operativo del sistema y contará con los centros nacionales de información, de prevención del delito y participación ciudadana, así como de certificación y acreditación. Es decir, por un lado, tenemos un marco normativo un poco complejo en el cual pues diferentes autoridades intervienen en ese Consejo Nacional. Ese Consejo Nacional es presidido por el presidente de la República o en su caso suplido por el secretario de Gobernación. Es el presidente quien hace en su caso la designación del secretario ejecutivo, así como también de quienes serán los titulares de los centros nacionales. En este caso el que nos interesa es el Centro Nacional de Información. Y pues bueno, continuando con qué es el Centro Nacional de Información, el artículo 19 de esta ley nos establece que será el responsable de regular el Sistema Nacional de Información, y dentro de las atribuciones que se hacen de manera enunciativa pero que no son restrictivas, es el determinar los criterios técnicos y de homologación de las bases de datos que conforman el Sistema Nacional de Información, emitir los lineamientos de uso, manejo y niveles de acceso del Sistema Nacional de Información, conocer, integrar y analizar las bases de datos del Sistema Nacional de Información en términos de los lineamientos que se emitan, vigilar el cumplimiento de los criterios de acceso a la información y hacer del conocimiento de las instancias competentes cualquier irregularidad detectada. Así también colaborar con el INEGI y celebrar convenios con este organismo para la integración de la estadística nacional en materia de seguridad pública, así como también brindar asesoría a las instituciones de seguridad pública para la integración y uso de la información de las bases de datos del Sistema Nacional de Información. Bueno, aquí bajo una falta de técnica legislativa no hay como una enunciación directa dentro de esta ley de cuáles son los componentes de ese Sistema Nacional de Información. Sin embargo, pues a lo largo de esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la Ley Nacional de Ejecución Penal, y así como también la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en Materia Penal, y lo que es la Ley Nacional del Registro de Detenciones, pues nos damos cuenta de algunos de estos componentes. Los que mencionaré en este momento no serán todos, pero sí son algunos para que nos formemos una idea de por qué es importante ese Sistema Nacional de Información. El artículo 118 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dice que las bases de datos criminalísticas se conformarán de la información que aportan las instituciones relativas a investigaciones, órdenes de detención y aprehensión, procesos penales, sentencias o ejecución de penas. El Registro Nacional de Detenciones se vinculará con las bases de datos a que se refiere este artículo mediante el número de identificación que se va a generar con motivo de ese registro que se haga de la detención. Así también el artículo 119 faculta a que el Centro Nacional de Información pueda determinar datos adicionales del informe policial homologado que deban de registrarse en el Sistema Nacional de Información.
Por su parte, el artículo 120 dice que el Sistema Nacional de Información Penitenciaria es la base de datos que dentro del Sistema Nacional de Información contiene, administra y controla los registros de la población penitenciaria de la Federación y las entidades federativas, debiendo contar, dice el artículo 121, con al menos el reporte de la ficha de identificación personal de cada interno con fotografía, agregándose estudios técnicos interdisciplinarios, datos de los procesos penales y demás información necesaria para la integración de dicho Sistema Nacional de Información Penitenciaria. Posteriormente, el artículo 122 habla de lo que es el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, siendo una base de datos que dentro de dicho sistema y conforme se acuerde por las conferencias nacionales, contendrá la información actualizada relativa a los integrantes de las instituciones de seguridad pública de la Federación y las entidades federativas, y señala una serie de datos que también se tienen que suministrar a este sistema. El artículo 124, por su parte, nos dice lo que es el Registro Nacional de Armamento y Equipo, que en su caso pues también establece ciertos lineamientos para dicho aspecto. Otro que también resulta relevante es el 127 bis, que habla del Registro Nacional de Medidas Cautelares, Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada, donde se debe de incluir como primer punto medidas cautelares impuestas a un imputado, fecha de inicio y término, delitos por el que se impuso la medida y en su caso incumplimiento o modificación. Así también acuerdos reparatorios que se realicen especificando nombre de las partes, el tipo de delito, autoridad, su cumplimiento o incumplimiento. Así también suspensión condicional del proceso, quién lo aprobó, especificando los nombres de las partes, el tipo de delito, las condiciones impuestas por el juez, su cumplimiento e incumplimiento, así como también la sustanciación de un procedimiento abreviado especificando los nombres de las partes, el tipo de delito y la sanción impuesta. Pues bueno, ya con este panorama podemos ver que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo que quiere es que haya un Centro Nacional de Información que cuente con prácticamente las bases de datos que correspondan a todos los componentes o todas las aristas que son inherentes a un sistema en donde se procura e imparte justicia en materia penal. Pero, ¿qué es lo que hacen la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia? Dicen, no, pues hay que crear nuestro sistema paralelo en donde nosotros vamos a suministrar nuestros propios sistemas con un convenio ante el INEGI y vamos a dejar de lado lo que se hace en el Centro Nacional de Información. Pues bueno, esto no quedó aquí, ya hubo un posicionamiento del Centro Nacional de Información sobre dicha reunión y se hace el siguiente señalamiento. Como primer punto señala que el Centro Nacional da la bienvenida a cualquier sistema o iniciativa que busque fortalecer seguridad, paz y justicia en México, así como cualquier colaboración técnica que pueda existir. Sin embargo, es preciso mencionar que el artículo 21 constitucional establece un sistema nacional de información en seguridad pública a cargo de la Federación y que el artículo 19 de la Ley General al que hice referencia lo que establece es que esto le corresponde exclusivamente al Centro Nacional de Información. Siendo así que es oportuno recordar que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia carece de atribuciones para crear, modificar o desaparecer funciones en ese tipo de aspectos. E incluso en este posicionamiento da cuenta el titular de que se tiene un compromiso donde se busca la modernización y fortalecimiento del informe policial homologado, el despliegue del proyecto del informe policial homologado móvil, el lanzamiento y consolidación del Registro Nacional de Detenciones, así como otros aspectos. Y finalmente, lo que pudiera ser la pregunta del millón, ¿por qué los procuradores aprobaron dicha medida? Pues bueno, el medio, sin embargo, puede darnos la respuesta. El 10 de enero del 2019 se publicó una nota donde se señala que autoridades de la Ciudad de México y Jalisco acusaron a los anteriores gobernadores de maquillar cifras de violencia. Si se permite dicha situación y se deja de lado al Centro Nacional
de información, lo que va a terminar pasando es que ocurra este tipo de situaciones.